Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi espacio YouTube, este canal que se llama Medicina de Rehabilitación. Yo soy el Dr. Osvaldo Castillo, médico fisiatra, y el día de hoy vamos a platicar acerca de tendinitis. Muchas veces llegan a la consulta pacientes que tienen dolor, que nosotros calificamos o clasificamos como dolor musculoesquelético. ¿Qué quiere decir? Que está causado por músculos, tendones, articulaciones o huesos. Diferente al dolor neuropático, del cual ya hemos hablado en este canal, dolor que está generado por los nervios. Si no han revisado ese video, por acá les vamos a dejar el enlace para que puedan checarlo una vez que terminemos con este, pero es un dolor diferente. Entonces muchas veces llegan los pacientes con este tipo de problemas y nos toca revisar qué es lo que está sucediendo. Muchas veces también es un problema que se conoce como tendinopatía o tendinitis. Entonces hay que traducir para la gente estos términos para explicar un poquito acerca de qué es lo que está sucediendo y luego ya pasar a platicar acerca de cuáles son las opciones de tratamiento y qué se espera de la recuperación. Los tendones son estas estructuras que funcionan como una especie de cuerda que conecta al músculo, que es el que hace el trabajo de acortarse y generar el movimiento, pero este movimiento se genera a través justo de estas cuerdas que van y se pegan o se anclan al hueso. Entonces estos jalan y mueven estos huesos en las articulaciones. Muchas veces por el exceso de trabajo que se llevan estos tendones o porque se encuentran delgados, se encuentran lastimados, se empiezan a inflamar en una lesión que se conoce como sobreuso, y esto genera tendinitis. Entonces hay dos maneras en general en las que funciona un tendón. Algunos de ellos tienen un recubrimiento que se conoce como vaina, entonces una vez que se inflaman, esta misma vaina o este recubrimiento se empieza a llenar de líquido, de agua, y empieza a apretar o empieza a hacer algunas lesiones como por tensión en los demás músculos y en las demás estructuras que generan mucho más dolor. Cuando esto es lo que está sucediendo, pues toca revisar qué pasa y drenar este exceso de líquido. Y otro tipo de tendones llega a su nutrición a través de algunas venas y arterias que van alrededor, que se conoce como paratenon. Entonces es importante saber esto porque si el flujo de sangre se está disminuyendo en estos tendones, también tienden a romperse con más facilidad. Muchas cosas que hacen los pacientes pueden generar que estos tendones ya de por sí estén débiles. Por ejemplo, llegan con nosotros adultos que se dedican a la construcción y que fuman. Entonces todo esto hace que se utilicen de manera excesiva esos tendones y que además no les llegue tanta sangre para poderse reparar por el proceso del tabaquismo. Entonces todo esto empieza a lastimar o a hacer más débiles estos tendones hasta que eventualmente se rompen o generan micro rupturas dentro del mismo tendón que ya llevan al paciente a buscar atención. Los síntomas principales pues es dolor que está asociado con el movimiento al momento de jalar o empujar alguna estructura, de utilizar su hombro, su cadera, su columna, sus rodillas, etc. Cualquiera de las articulaciones a través de las cuales hay movimiento en donde se encuentran los tendones. Entonces, en algunas de las ocasiones los cuadros son muy leves y pueden funcionar únicamente un analgésico, un relajante muscular y listo, pero otras que son las que ya generaron un problema de más allá de 10-15 días son las que vemos aquí en la clínica, y de esas toca platicar el día de hoy. Muchas veces no es suficiente únicamente el medicamento y tenemos que revisar qué es lo que se está lastimando para de esta manera diseñar un plan de tratamiento específico, pasarlos al área de fisioterapia, dejar las indicaciones precisas de qué aparatos se van a utilizar, a qué dosis, cómo, qué se va a progresar. Y ahí tenemos un arsenal muy grande de aparatos que nos ayudan a recuperar los tendones o a disminuir la inflamación de la misma tendinitis. El uso del láser, por ejemplo, de baja frecuencia, que hace que llegue mucha más sangre a la estructura y se repare más rápido, el uso de ultrasonido, el uso de electroterapia, y después poco a poco irle pidiendo nuevamente a ese tendón para que la carga se transfiera a las fibras y se vuelva a ser duro, estable como estaba y como debería estar para no estarse lastimando. Entonces ahí lo tienen. Hemos intentado platicarles de la manera más rápida y más concisa de qué se trata este problema de la tendinitis. Si les quedó alguna duda, con confianza déjenla en la sección de comentarios y si es necesario realizamos un video para explicar esta duda. Si no, a la brevedad te contestamos por este mismo medio. Nos vemos en la próxima y no olviden suscribirse a este canal si no lo han hecho. No olviden dejar su pulgar arriba y hasta pronto.